Buenas tardes con todos. Gracias, Cecilia, por la gentil invitación, presentación. Y como ustedes bien saben, el año pasado se actualizaron las guías europeas de síndrome coronario crónico, las anteriores que justamente habían cambiado la forma de denominar a la enfermedad coronaria no aguda por el síndrome coronario crónico y digamos que más se basa en lo que significa toda la integración entre la fisiopatología y la presentación clínica. A diferencia del grupo americano, en donde el grupo americano más se centra en la enfermedad coronaria crónica, que analiza más a la transición desde el evento agudo hacia el evento crónico. Es muy importante este abordaje porque quizás desde el punto de vista semántico el grupo europeo tiene una mayor cobertura de lo que significan los síndromes y ya lo vamos a ver a continuación. Maneja estos siguientes objetivos que ustedes ven en esta diapositiva. Primero, cambia el abordaje que tenía el año 2019 de 6 fases o 6 etapas a 4, las resume para poder hacer una estratificación un poco más dinámica. Luego da una opción para actualizar este riesgo mediante las pruebas de probabilidad pretest. Este tipo de estratificación o este tipo de abordaje no lo tiene la americana, por ejemplo. La americana ya clasifica alto, intermedio o bajo riesgo de mortalidad o de infarto, a diferencia de la europea, que el primer grupo de estratificación es en la probabilidad de tener enfermedad coronaria obstructiva, y esto es muy importante como definición plena, porque justamente trata de diferenciar esta variación de los síndromes coronarios crónicos. Sabemos que no todos son por enfermedad coronaria obstructiva. Da un paso adicional para poder reclasificar este riesgo de enfermedad coronaria y luego hace el diagnóstico y por supuesto brinda la terapia con estos 4 ítems, de los cuales vamos a abordar principalmente 2, dada el objetivo del simposio. Por ejemplo, en este caso, para hablar de diagnóstico en síndrome coronario crónico, tienen un paciente bastante convencional, adulto mayor, dislipidémico, con sobrepeso, que en realidad va más por dificultad respiratoria y por ahí tiene un dolor retroesternal, pero que no se relaciona con el esfuerzo. Nada muy llamativo, a pesar de que es anormal en la distribución del peso corporal, más que todo por la relación índice de cintura sobre la talla, más que por el IMC, sabiendo que el índice de cintura debe ser menor de 0,5. Funciones vitales, examen físico sin alteraciones, electrocardiograma y ecocardiograma sin mayores, digamos, alteraciones. Creo que este tipo de pacientes refleja algo que es muy común, no solo en el ámbito cardiológico, sino también en la prevención primaria. Entonces es aquí donde la guía nos orienta a saber qué más puedo pedir y si realmente tengo la costumbre, la mayoría me parece que quizás no la tenemos, de evaluar esta probabilidad pretest. Yo creo que la intención de estratificar es tratar de hacer todo lo que hacemos al ojo por ciento, tratar de volverlo numérico en múltiples patologías, diabetes, síndrome cardiorrenometabólico. La idea es tratar de no calcular el riesgo, como se dice, de una manera subjetiva. Para ello, entonces, la importancia que tiene esta guía europea es que en realidad compromete toda la historia y el continuum desde la fisiopatología hasta el evento clínico, basado en función de características estructurales o funcionales, tanto en enfermedad coronaria obstructiva como no obstructiva. Y ustedes pueden verlo aquí. Funcionales o estructurales, tanto para las epicárdicas como las no obstructivas. De esa manera, entonces, yo puedo tener toda una serie de síndromes en donde ustedes, lo primero que debe llamarnos la atención es si el método diagnóstico que yo voy a utilizar va a trascender a lo convencional que hacemos. Una prueba de esfuerzo no me va a poder discernir esto. Y si nos vamos al otro extremo del estudio estándar de oro, una angiografía invasiva tampoco me va a poder discernir toda esta plétora de síndromes posibles que involucra el síndrome coronario crónico. Por ello es que estamos en la era de las imágenes en realidad, y creo que toda la mañana se han tratado temas, incluso el simposio anterior, sobre cómo abordar las imágenes para el diagnóstico del síndrome coronario crónico, con la idea de valorar exactamente cuál es aquel paciente que se va a beneficiar de un estudio invasivo.
sobre todo porque luego hablaremos de a quién vamos a revascularizar. El primer paso de esta guía habla de justamente la evaluación inicial. Acá ya se trasciende el hecho que ya se había dejado de lado en la guía del 19 de angina típica o no típica, porque definitivamente eso ya dejó de considerarse como un adjetivo y acá la idea es tratar de manejar exactamente las características que definen a un evento de dolor o a un equivalente anginoso como es la disnea de esfuerzo. La clínica siempre va a ser lo más importante, estamos hablando de un síndrome clínico. Y evidentemente que luego se va a complementar con estudios auxiliares como pues la radiografía, el electro, pruebas de laboratorio que pueden ir hasta incluso más allá del perfil lipídico, a proteína C reactiva ultrasensible o incluso fibrinógeno según la guía. En base a este primer paso, la guía establece que vamos a tener varios tipos de presentaciones de síndrome coronario crónico. Los clásicos que ustedes pueden ver ahí, aquel paciente que clínicamente tiene angina, con los detalles que vamos a tener que elaborar. Hay toda una página en la guía que te dice exactamente cómo son los detalles como nos lo enseñaron en la universidad. Y ya veremos si es que en realidad lo traducimos eso a la historia clínica. Y eso es solo cuestión de revisar las historias clínicas de emergencia, nuestras y de los residentes, para ver si realmente nosotros cumplimos con, digamos, abordar cada criterio para definir bien el dolor. O evidentemente, si un paciente viene de un evento coronario agudo, va a ser clasificado como crónico luego, o si tiene un equivalente anginoso, o si hay ya disfunción ventricular izquierda asociado a digamos, una fisiopatología de origen isquémico. Y acá viene lo importante, definir a este grupo de pacientes, al asintomático. Pero no al asintomático que resulta de que yo le pregunte, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Te duele el pecho? No, y se acabó el interrogatorio. Definitivamente ese paciente yo puedo llamarlo asintomático y realmente quizás no lo sea, porque de ahí vienen los problemas desde el momento en que uno toma la anamnesis y que sabemos que en realidad pues a nadie le gusta estar teniendo problemas luego cuando tenemos una historia mal hecha. Por eso es que el paso 1 le da cierto puntaje. Si yo reúno características del dolor de pecho en cuanto a sus características, qué lo desencadena y qué lo alivia, tendré 3 puntos. Algo muy sencillo que no necesitamos tabla. O la disnea, si la característica es clara, qué lo desencadena y qué lo calma, también tendré 2 puntos. Eso no es muy difícil de recordar. Además, lo complementa con el número de factores de riesgo que ustedes ven aquí: historia familiar, dislipidemia, hipertensión, tabaco, diabetes. La historia familiar es antecedentes familiares de primer grado, hombres menor de 55, mujeres menor de 65, esa es historia familiar positiva. Y luego se establece un perfil pretest clínico. Entonces debemos retomar este tipo de abordaje, en donde la clínica debe ser muy importante. Para nadie es ajeno y evidentemente es algo de lo que siempre tenemos cuidado de llevar a cabo en nuestra práctica diaria, pues esto no debería ser considerado una amenaza para nosotros, sin embargo existe. Existen ya las penalidades y existen ya incluso las condenas realizadas a nivel nacional y ni siquiera es a nivel internacional. Sabemos que hay muchos reportes de ello y que incluso han llevado a lo que nadie le gustaría meterse involucrado en estos asuntos, en donde sabemos de que aparte de lo que significa la carga de un mal diagnóstico en cuanto a lo que le pasó al paciente, lo que significa luego la retribución hacia ello. Entonces, no debemos manejarnos en función de eso, pero a los que hemos estado en algún momento respondiendo preguntas e interrogatorios, todos muy bien pueden saber de que depende de lo que yo haya escrito en la historia, eso me puede o condenar o salvar. Y si yo he hecho un buen interrogatorio, voy a copiarlo bien en la historia y yo podré tener más allá de una herramienta que me pueda proteger, un buen diagnóstico que me pueda, digamos, ayudar a lo que el paciente está requiriendo justamente. Y no debemos olvidar que en realidad la angina no es algo muy infrecuente. Si uno comienza a hacer una introspección y comienza a pensar cuántos de mis pacientes que vienen por dolor de pecho realmente tienen angina, pues uno diría que quizás pueda ser quizás el 20, 25%. Evidentemente depende del ámbito en el que ustedes se desarrollen. Pero en realidad el paciente con síndrome coronario crónico tiene angina en más del 50%, porque eso va a depender de cómo yo haga el interrogatorio del paciente. Y sabemos de que la presencia de angina se relaciona con mayor infarto y muerte cardiovascular, como pueden observar aquí, comparado con el que realmente no la tiene. Muy bien, entonces hasta aquí el paso 1. El paso 1 se involucra mucho en lo que es la anamnesis y evaluar la angina o la disnea como equivalente anginoso. El paso 2
ya viene a complementarse con esta tabla, que esta sí evidentemente no es memorizable, pero que así como tenemos tantas tablas para estratificar otros factores, los de imágenes tienen sus tablas para estratificar, hemodinamia tiene sus tablas también para hacer su sintax. De igual manera, nosotros los clínicos podríamos tener esta tabla que no es tan complicada y que luego vamos a ver la aplicación. Por ejemplo, está, de acuerdo a esta guía, indicado con un nivel clase 1, la realización de esta probabilidad pretest, que va a depender en función de si los síntomas reúnen 1, 2 o 3 puntos, angina o disnea, luego si es hombre o mujer, y luego según el número de factores de riesgo que les acabo de mencionar, del 0 al 5. Y en función de eso yo voy a tener riesgo muy bajo, bajo o moderado. Habíamos dicho que esta guía tiene además la posibilidad de reclasificar. Porque si yo tengo estos criterios de riesgo, como ustedes pueden ver, alteraciones en el electrovasal, alteraciones en las imágenes, signos clínicos que me denotan alto riesgo o evidentemente arritmia ventricular o antecedentes ya de compromiso vascular periférico, es claro que este paciente prácticamente va a catapultarse a un riesgo alto. Y evidentemente en el riesgo alto tengo otras estrategias que usar que son diferentes a la del riesgo bajo o muy bajo. Si volvemos al riesgo bajo o muy bajo, vamos a poder ver que aquí es donde está indicada la primera prueba de imagen, que es la angiotomografía cardíaca. Pero ahí vamos a la situación. ¿Qué voy a medir en la angiotomografía cardíaca? En este caso vamos a hablar de un refinamiento de esta estratificación clínica. Estamos hablando de probabilidad pretest. No estamos hablando de probabilidad o riesgo de eventos. Pretest, en donde ya no es una probabilidad pretest basada en criterios clínicos, sino que basada en la adición del score de calcio coronario, en donde ustedes pueden ver que el score de calcio puede reclasificar a mi paciente de alto riesgo. Si tiene un score de calcio, digamos, no congruente, me lo puede reclasificar a un menor riesgo o a un mayor riesgo. Esa es la función de este tipo de clasificación, lo cual nos habla entonces de que quizás si yo tengo un paciente en riesgo bajo, la primera opción a realizar va a ser un score de calcio coronario para tener esta reclasificación. Posteriormente, una vez que ya he establecido la parte clínica, una vez que ya he establecido como paso 2 mi probabilidad pretest, lo siguiente ya viene a la confirmación diagnóstica en función de mi probabilidad pretest. ¿Esto qué significa? Lo primero vamos a ver en la parte inferior y a su izquierda. La angiotomografía para probabilidad baja o moderada. ¿Esto qué quiere decir? Que la probabilidad muy baja no va a requerir mayor prueba. Si es una probabilidad muy baja, el paciente se va a hacer otras pruebas no cardíacas. Se piensa que el evento o los síntomas que tiene no son o tienen muy baja probabilidad de ser asociados a enfermedad coronaria obstructiva. Pero ¿qué pasa si es que el paciente tiene riesgo bajo, principalmente bajo? Pues evidentemente la angiotomografía va a ser la opción. Pero ahora recordemos cuáles son las características o las conclusiones que nos dan en la angiotomografía. Te van a decir porcentaje de obstrucción, calcificación, y al menos esos son los datos que nos dan en la tomografía. Sin embargo, los que son caracterizados como aquellos que me van a predecir infarto o muerte, no es el porcentaje de obstrucción o calcificación, es lo que ustedes ven ahí. Remodelamiento positivo, atenuación de placa, el signo de la servilleta o las calcificaciones, digamos, puntuales que pueda tener y que ustedes pueden ver allí, quizás lo pueden diferenciar cada uno de ellos con las imágenes de cada una de las angiotomografías realizadas. Estas características son las que yo debo buscar en un angiotomograma si es que tengo un paciente en riesgo bajo, porque si encuentro estas, cualquiera de ellas, pues la probabilidad de tener enfermedad coronaria, incluso de tener un evento coronario agudo, es mayor. Y evidentemente esto me obliga a seguir buscando este criterio definitivo diagnóstico de un síndrome coronario crónico de cualquiera de los 5 tipos que hemos hablado. Principalmente riesgo bajo. Hablan también de que esto se puede hacer en el riesgo moderado y aquí viene una de las limitaciones, me parece, de esta guía porque hacen una superposición de recomendaciones. Por ejemplo, esta dicen que es para riesgo bajo y moderado y luego van a ver ustedes que para riesgo moderado y alto también sugieren las imágenes funcionales de isquemia. Entonces, al riesgo moderado como que lo tienen para cualquiera de los dos lados y eso evidentemente no nos da mucha lucidez en relación a qué es lo que vamos a hacer. Pero cuando hablamos de isquemia, así como también hemos hablado de qué características me interesan de la angiotomografía, en la isquemia también tengo mis variantes. Y también sé que lo han abordado por los títulos presentados más temprano. Porque cuando yo hablo de isquemia, si el estándar de oro, un estándar, digamos que está ahí en competencia con el estándar de oro, es la resonancia,
sabiendo las limitaciones que tiene, pues cuando hablo de una prueba de isquemia, sabemos que la más frecuente de la que disponemos es el SPECT. Sin embargo, ustedes pueden ver acá, por ejemplo, la imagen del SPECT de un paciente que no muestra ningún defecto en reposo ni en estrés, sin embargo el PET sí, un defecto fijo. Y en este segundo caso el SPECT tampoco muestra ninguna alteración, mientras que el PET muestra un defecto transitorio. Y creo que de eso han hablado en el simposio anterior. Esto también se traduce en la práctica clínica y en los ensayos clínicos. Es importante mencionar que en el estudio isquemia, en donde el criterio de inclusión se basaba en determinar al paciente con isquemia moderada o alta para incluirlo en el estudio, hasta un 25% de los pacientes que fueron diagnosticados como isquemia moderada, isquemia de alto riesgo, en un estudio o en un análisis por un laboratorio central no fueron realmente considerados como isquemia de alto riesgo. Entonces eso nos habla de la variabilidad que existe en la interpretación cuando el uso es mediante el SPECT o incluso la ecoesfuerzo. Por lo tanto, la verdad que el panorama se nos está haciendo complicado. No puedo tener de repente, porque he preguntado a los especialistas en imágenes si este software para determinar remodelación positiva, la densidad de la placa, es complicado. Y evidentemente el PET tampoco es muy disponible. Entonces, podría decirse que estamos hablando para solo las ideas y pensamientos y no para aplicación práctica. No diría que es tanto así. Acá lo importante siempre va a radicar también en cómo yo utilizo los otros estudios y lo vamos a ver en una aplicación posterior. Luego de eso, si el paciente evidentemente es de muy alto riesgo, no hay más dudas. El paciente debe ir a una coronariografía invasiva, como dice aquí. Debemos recordar también que esto establece la probabilidad diagnóstica de enfermedad coronaria obstructiva, por lo que si yo veo o tengo sospecha de una enfermedad coronaria no obstructiva, pues estas pruebas que acabo de mencionar no tienen mucha relevancia para ese diagnóstico. ¿Cómo lo aplicamos? El mismo paciente que les dije más temprano, o al inicio, por decirlo de alguna manera, lo que quedaba es ver cómo estratifico yo a este paciente o cómo establezco la probabilidad pretest. Pues si vemos nosotros, en cuanto a la clínica, era un paciente que un dolor retroesternal no relacionado a esfuerzo prácticamente no era el criterio, pero la disnea sí, la disnea tenía las características que dicen allí, eso le corresponde a 2 puntos, los factores de riesgo solo es 1, solo era dislipidémico, de manera que luego yo hago la estratificación y establezco que el riesgo del paciente es un riesgo moderado. Y aquí viene el matiz del riesgo moderado. Les había dicho antes de que el riesgo moderado puede hacérsele una angiotomografía o también una prueba de isquemia, pero entre estas dos va. Se optó por la prueba del score de calcio. Por ejemplo, aquí el score de calcio salió en 357, si ustedes alcanzan a verlo por aquí, o 360 y algo. Eso que involucra que el paciente que tenía un riesgo de 22, un riesgo moderado, pues no nos ayudó mucho porque sigue siendo moderado basado en el score de calcio. Basado en eso, evidentemente, un riesgo moderado al cual se indicó la prueba estática de la angiotomografía, pues me quedaría hacerle la prueba dinámica, ¿verdad? La prueba de perfusión o la prueba de isquemia funcional. Pero aquí, y esta es la situación, cuando uno pide el score de calcio, varias veces me devuelven la historia o el expediente porque me dicen, no, acá hacemos score de calcio con angiografía coronaria. No, yo solo quiero el score de calcio. No, acá te lo hacemos con angiografía coronaria. Y ahí viene el problema, porque algunos pacientes son oligosintomáticos y en esto sabemos de que todas estas predicciones no me cambian los eventos clínicos si el paciente es asintomático. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado a quién le pido la angiotomografía, porque si la angiotomografía yo la pido en un paciente que, me refiero a la angiografía coronaria, si yo la pido en un paciente que el riesgo es bajo, me puede dar falsos positivos. Miren lo que salió la angiotomografía. Salió riesgo moderado después del score de calcio y la angiotomografía reveló lesiones coronarias que en algún momento están comprometiendo, en este caso, a la descendente anterior. ¿Y esto qué motivó? No teniendo un estudio de isquemia, pues evidentemente motivó una angiografía invasiva. Y la angiografía invasiva salió normal. ¿Y la YAPA cuál fue? Una complicación vascular. Eso es lo que a nosotros nos han enseñado desde un inicio. ¿Por qué llevaste al paciente una angiografía invasiva? Tiene que estar plenamente justificado para que asumas un riesgo. Por más que las técnicas ahora son radiales, son mucho más seguras, no tenemos las complicaciones de la femoral, pero siempre existe esta probabilidad de complicaciones y mira, angiografía coronaria normal.
¿Será que es un paciente con enfermedad microvascular? Vamos a verlo. No necesariamente lo fue en este caso, porque en realidad sabemos que los síntomas pues no eran muy característicos. Entonces, este caso quedó allí con un paciente que no tenía un síndrome coronario crónico al cual se le hizo una angiografía normal y se ganó una complicación. Se resume entonces que si el paciente tiene un riesgo bajo moderado, estas son las estrategias que tengo que hacer, ¿no? Si es un bajo, preferible hacer una angiotomografía coronaria, y si es intermedio moderado, pues hacer un estudio funcional con las características que ya hemos hablado. Finalmente, entonces, el cuarto paso, una vez que ya he establecido mi diagnóstico, viene el tratamiento. Son estas cuatro dimensiones del tratamiento que se abordan en la guía, de las cuales por el tiempo y el objetivo de este simposio vamos a hablar de estas dos. La terapia versus la revascularización. Y vamos a empezar por la última porque establecen de una manera muy clara cuáles son mis objetivos al revascularizar. Yo busco mejoría en sobrevida o busco mejoría sintomática. La primera es muy fácil. Para mejorar sobrevida, ¿a quién voy a revascularizar? Pues aquellos que tengan anatomía de alto riesgo, no hay mucha duda. Y tronco, 3 vasos con DA, 2 vasos con DA proximal. Esto en pacientes con fracción de eyección mayor de 35, sin ninguna duda. En fracción de eyección menor de 35, pues voy a tener que analizar los pros y los contras para ver si voy a un manejo médico, obviamente óptimo por toda la terapia que se conoce de insuficiencia cardíaca y de prevención secundaria, o si es que la anatomía es óptima, el riesgo no es alto, el paciente es joven, creo que han hablado del estudio Stitch y el Stitches, voy a lograr que este paciente pueda tener una mejoría en sobrevida si reúno esas características y llevo a este paciente con disfunción ventricular y anatomía de alto riesgo a cirugía. Eso es si quiero mejoría en eventos importantes. Pero ¿qué tal si no tengo tronco, no tengo DA proximal, no tengo 3 vasos? ¿Qué voy a hacer allí? ¿Voy a mejorar sobrevida? No voy a mejorar sobrevida. Voy a mejorar síntomas. Y para mejorar síntomas, la guía te establece como 1A, primero trata al paciente. Primero trata al paciente. Entonces, ¿esto qué significa? Que si yo tengo un criterio de isquemia que me lleva a un síndrome coronario crónico con una prueba de imagen o incluso con una angiotomografía y no reúne la anatomía de alto riesgo que hemos hablado en la diapositiva anterior, no tengo por qué hacer la angiografía invasiva. Obviamente los pacientes siempre son únicos y siempre hay una individualización, y si hay un hearting mucho mejor. Pero en la regla es esta: si no tengo una anatomía de alto riesgo, pues yo lo trato. Es más, la guía americana te establece claramente que el paciente primero lo debes tratar y luego le haces las pruebas de imágenes. Es lo que te dice la americana, porque ellos no establecen probabilidad pretest, te establecen probabilidad de complicaciones de muerte o infarto. En el caso de la europea son más metódicos y van paso a paso, pero al final, cuando el paciente no tiene anatomía de alto riesgo, entonces yo no voy a mejorar sobrevida con la revascularización, yo voy a mejorar síntomas. Y para eso, primero la terapia, como ahí está resaltado. Y ahí entramos a lo que significa la medicación. Pues esta guía reconoce, dentro de lo más importante, de que esa estrategia empírica, escalonada, de definir cuál es primera y segunda línea, no es lo mejor para los pacientes. No está sustentado en evidencia y, por lo tanto, no establece que sea una práctica recomendable actualmente. ¿Cuáles son fármacos de primera, de segunda, de tercera línea? Eso quedó hasta la del 19. Debemos recordar otro criterio en el manejo antianginoso. Menos del 15-20% solo van con monoterapia. Obviamente eso va a depender de mi interrogatorio ya más pulido, mi interrogatorio más preciso para poder definir si realmente el paciente necesita una terapia adicional. Y finalmente debemos reconocer de que en realidad la fisiopatología es multifactorial. Podemos hablar de enfermedad microvascular que a la vez tenga enfermedad epicárdica y viceversa. Entonces ese es el arte del manejo del síndrome coronario crónico. Pero si no es anatomía de alto riesgo, tengo la opción de mejorarle la terapia y ver la respuesta clínica. Porque si le doy terapia guiada por, digamos, toda la evidencia y persiste la angina, no hay duda que ese paciente necesita ser revascularizado, para lo cual necesita ya la angiografía invasiva. Para ello, entonces, ustedes tienen toda la plétora de fármacos que está aquí. Los clásicos betabloqueadores, calcio antagonistas, los nitratos, con cada una de las combinaciones que se recomiendan y no se recomiendan hacer,
y adicionalmente tienen fármacos metabólicos o fármacos de, digamos, mecanismos de acción iónico como la trimetacina y la ranolazina, que se diferencian del mecanismo o digamos de las consecuencias de los otros fármacos porque no tienen efectos hemodinámicos y que a su vez más bien tienen un rol importante en la disfunción microvascular, es decir, en algunos de los fenotipos de la enfermedad coronaria no obstructiva. Para ello era importante entonces ir a lo que significan las recomendaciones de la terapia médica. Y ustedes pueden ver allí lo que significa el tratamiento con una indicación 1B, hablan del uso de nitratos 1B. Pero si ustedes se fijan en estas referencias que están aquí, ustedes van a poder ver que la primera referencia justamente habla de la comparación de dinitrato de isosorbide versus bisoprolol. Y el dinitrato de isosorbide no mejora la angina. Y el segundo ensayo que ustedes ven allí, ese es el primero. El segundo que ustedes ven allí va a abordar mononitrato de isosorbide versus nifedipino. Y en realidad allí, si bien es cierto, existe un beneficio, la evidencia no es concluyente para poder definir que los nitratos sean una opción, sobre todo con nivel de indicación 1B, de acuerdo a la guía. Hay que recordar que en la guía del 19 esto tenía indicación 1A. Entonces, ha habido un retroceso en la fortaleza, en el nivel de evidencia, así como lo vamos a ver en el grupo de betabloqueadores. Además de eso, quizás también el hecho de que se han ido arrastrando estos conceptos de, por ejemplo, de que entre mononitrato y dinitrato, que ahora sabemos que cada vez hay menos mononitrato, pues en realidad el beneficio principalmente se da al mononitrato porque no es una prodroga, el dinitrato más bien necesita muy altas dosis para poder lograr beneficios, ya podremos saber cuál es el nitrato que deberíamos pedir. Y además de eso, a pesar de que se ha podido observar que sí hay mejoría con el mononitrato en algunos eventos, hay estos reportes, tanto de la revista americana como de la revista europea de cardiología, que nos hablan de la disfunción endotelial que se ha podido ver, por ejemplo, en este primer ensayo en el año 2017, en el año 2007 del JAC, eran pacientes, o perdón, personas sanas, a los que se les administró nitratos y se les pudo evaluar, digamos, cómo estaba la respuesta vasodilatadora a la presión y se vio de que aquellos pacientes que tenían nitrato, en este caso justamente era el mononitrato, ese que era preferible de usar, pues tenía atenuada la respuesta vasodilatadora. Y luego con la administración de un agente que se sabe que actúa a nivel del óxido nítrico sintetasa, el NNMMA-S, se demostró de que esta disminución de la respuesta vasodilatadora era porque afectaba justamente la óxido nítrico sintetasa. Entonces, ciertos factores acá medio contradictorios, porque uno asume que el nitrato es vasodilatador, pero se está viendo que en el lapso de 2 semanas ya se está demostrando una disminución en el efecto vasodilatador medido por esta prueba y que tiene como principal responsable al óxido nítrico. Por ello, entonces, es que el nitrato, digamos, tiene estas dificultades y lo vamos a ver luego al final en estudios del mundo real. Menos efectos adversos que esta droga la tiene este tipo de nitrato, el pentaetiril, tetanitrato en pacientes con síndrome coronario crónico, y se ve que en realidad cuando ustedes ven la distribución de los otros fármacos con y sin este nitrato, pues prácticamente los otros fármacos son usados en la misma frecuencia y este nitrato, que no tiene el efecto de disfunción endotelial y no tiene supuestamente el efecto generado de tolerancia, pues no modifica los tiempos libres de síntomas en las pruebas de esfuerzo. Por ello es que, digamos que los nitratos, veremos su situación real en el uso del síndrome coronario crónico. Los otros son los beta-bloqueadores. Estas referencias, de igual manera, a las que asumen el hecho de que el beta-bloqueador, que ahora ya no es 1A como en la guía anterior, sino es 1B, se basan en estas dos referencias que ustedes pueden ver allí, que son prácticamente del siglo XX. Evidencias que incluso este segundo, que es un metaanálisis publicado en el 2012, tiene estudios que están entre el año 85 y entre el año 2007, sabiendo que en el siglo XX, en la parte de los 80s, 90s, pues no se usaban mucho estatinas, no se usaba mucho antiagregación plaquetaria, los nuevos inhibidores del sistema renina-angiotensina. Entonces, en realidad, son estudios también pequeños que pues no dan la talla como para poder darle un nivel de evidencia 1B. Si a esto sumamos lo de los últimos 3 años, el estudio ACTION, en donde
si yo suspendo el betabloqueo después de un año de un infarto, pues no me va a aumentar el riesgo. O el Reduce-AMI, que me habla arriba de 50%, que no hay alteraciones en los eventos clínicos, si es que yo no doy betabloqueadores después de un año de un infarto. Y finalmente el Reboot, pues en realidad estoy diciendo de que si el paciente, salvo que tenga disfunción ventricular, no tendría indicación de betabloqueadores. Lo cual sabemos que es la tendencia y evidentemente pues falta un poco refinar esa afirmación porque debemos recordar que estos estudios contemporáneos ya son con todas las drogas y son en pacientes que tienen una tasa de revascularización superior al 85%. Y en la mañana han dicho de que el 30% de nuestros infartos no están revascularizados. Entonces, esos pacientes no se van a aplicar a esta afirmación, evidentemente. Entonces, esos son los criterios que tenemos que manejar cuando valoramos suspender o no suspender un betabloqueador. Además de ello, el Reboot tiene un subestudio que es muy interesante porque nos habla de la importancia del sexo. Se puede ver aquí que en el estudio, en la cohorte original que involucra pacientes con FEBI arriba de 0,4, las mujeres tienen mayor riesgo del evento primario, que era muerte cardiovascular, infarto, insuficiencia cardíaca. Eran 8.000 pacientes. Betabloqueo versus control y estos fueron los puntos finales. Y entre hombres y mujeres, las mujeres tenían peor pronóstico con betabloqueadores. Y si a su vez, sabiendo que esto es arriba de 40, saco a los de 40 y 50 y me quedo con los de arriba de 50, pues el riesgo es mucho mayor. Se ha estimado que es un riesgo absoluto de eventos clínicos de 1% por año. Es un incremento del 50% del riesgo relativo, pero 1% por año del riesgo absoluto en incremento. Principalmente, ¿por qué? Por muerte, por toda causa. Obviamente, entonces esto nos obliga a pensar, cuidado con los betabloqueadores, sobre todo si ahora vamos a hablar del otro fenotipo de enfermedad coronaria no obstructiva. Bueno, y entonces luego hablamos de las combinaciones que le dan un nivel de evidencia 1B, que creo que es lo más lógico de usar, sobre todo por acceso, y volvemos a otro caso que quizás nos pueda leccionar. Mujer de 59 años, esta paciente ya tiene 2 factores de riesgo, madre con muerte súbita cardíaca a los 55, hipertensión, y síntomas que son síntomas que cumplen ciertos criterios estándar de acuerdo a la guía para pensar y darles un puntaje de mayor sospecha de síndrome coronario crónico. Nada llamativo, al menos en los estudios, en el examen físico, en los exámenes de laboratorio y tampoco en las imágenes ni en el electrocardiograma. Como ustedes pueden observar ahí, el tratamiento, digamos, un tratamiento bastante estandarizado para los factores de riesgo que tiene la paciente. ¿Qué recomienda la guía? Evidentemente, si yo digo primero mi estándar clínico, el estándar clínico de angina cumple los 3 puntos. Luego tengo que analizar mi número de factores de riesgo, que en este caso son 2, y lo tenemos acá. 3 puntos, 2 puntos. Con eso yo me ubico ahí, 3 puntos, 2 puntos mujer, y con edad me va a salir un riesgo bajo. Riesgo bajo, ¿qué es lo que se recomienda? Angiotomografía, score de calcio. Pero estos pacientes son los que tenemos nosotros en la práctica diaria y a veces ya llegan con pruebas, por algo lo mandan al cardiólogo. Lo mandaron porque este era su electrocardiograma en reposo, que lo que dice la guía es analizar si hay alteraciones, pues aquí no las tiene basales, pero claramente al esfuerzo sí la tiene. Estaba indicada la prueba de esfuerzo según la guía. Está indicada siempre y cuando no tengamos disponibilidad de las otras pruebas, pero hay que tener mucho cuidado porque estas pruebas no me hacen el diagnóstico de síndrome coronario crónico, sino que me modifican el riesgo. Eso hay que tener mucho cuidado. Me modifican el riesgo, no me hacen el diagnóstico. Pero ¿qué sucedió aquí? Una prueba, infradesnivel, al 5.º minuto, frecuencia cardíaca menor de 120, pues a nosotros nos han aleccionado que este es un paciente que hace una isquemia precoz y por lo tanto va a cateterismo. ¿Qué resultó en el cateterismo? Normal. Normal epicárdico. Epicárdico, porque este paciente, a diferencia del primero, esta paciente sí es sintomática, ¿verdad? Pero ¿qué pasó aquí? Si era de bajo riesgo, la prueba de esfuerzo, de repente me debería haber incrementado la probabilidad de tener enfermedad coronaria obstructiva, pero no necesariamente me obligaba a hacer una angiografía invasiva, porque esto se hace para los pacientes de muy alto riesgo y ella salió con riesgo bajo. Recordemos que en riesgo bajo la idea era, ya les quemé un poco la historia, estas pruebas, angiotomografía, o en el peor de los casos una prueba de isquemia, ¿no? Y lo que se hizo
aquí, por ejemplo, la guía te da un ejemplo muy claro, si ustedes pueden ver acá, por ejemplo, un paciente que tiene riesgo va moderado, si yo le hago un score de calcio, sigue siendo moderado porque está en un 40 y score moderado o riesgo moderado es hasta 50. Aquí la idea de lo que la guía te da es hacer otra prueba, una prueba funcional. Se hizo una ecoestrés y la ecoestrés subió a alto riesgo y recién acá justifica el cateterismo. Esta paciente no tenía esas características como para saltarse directo a la angiografía invasiva. Y la guía lo pone muy claramente, cómo es que se pueden mover las probabilidades para yo finalmente hacer un estudio invasivo. Bueno, en este caso tomamos un poco en retrospectiva los eventos y dado de que la paciente persistía sintomática, pues se le hizo una resonancia donde se encontró que había isquemia microvascular y se caracterizó y se consideraba como una INOCA, ¿no? Porque era ANOCA e INOCA al mismo tiempo porque era angina y también se demostró la isquemia. Entonces, un poco aquí que he tratado de mantener la estrategia de cómo la guía sugiere el abordaje, porque luego la misma guía establece, ya ahora con un nivel de indicación 2A, sabiendo que en el 2019 era 2B, la indicación de estos fármacos no hemodinámicos, trimetazidina y ranolazina. Trimetazidina se quedó en 2B y ranolazina pasó a 2A. ¿Qué hizo que cambiara si la mayoría de evidencia en estudios pivotales con ranolazina, el último fue en el 2013, y del 2019 al 2024 pasó de 2B a 2A? Pues estamos viendo que hay una serie de, me parece, revisión de la evidencia. Hemos visto que los betabloqueadores de 1A pasaron a 1B, los nitratos de 1A a 1B, pues ahora la ranolazina la pasan de 2B a 2A. Sabemos que el mecanismo de acción de la ranolazina es justamente a nivel de este bloqueo iónico que está disfuncionante en pacientes con isquemia, en donde este canal iónico de sodio permite un aflujo incrementado de iones sodio que luego a través de esta bomba sodio-calcio hace que saque el sodio al extracelular y entre calcio al intracelular, alterando toda la funcionalidad de la célula miocárdica, generando rigidez, generando disfunción ventricular y por lo tanto también generando isquemia. Lo que hace ranolazina es bloquear estos receptores de manera que se pueda hacer un factor correctivo aquí y valorar lo que significan los eventos clínicos de angina y de arritmias. Esa es toda la evidencia que se tiene con ranolazina. Más de 9.000 pacientes estudiados en diferentes grupos, monoterapia, combinación, pacientes después de un síndrome coronario agudo y pacientes con angina crónica y diabetes. Brevemente, por ejemplo, lo que significa acá el estudio de combinación, teniendo un paciente con calcio antagonistas previamente, se pudo observar que las diferentes dosis de ranolazina incrementaron, digamos, el tiempo libre de síntomas y por lo tanto la duración del ejercicio. Acá se puede ver cómo los números o los episodios de angina fueron reduciéndose con las diferentes dosis de ranolazina y de igual manera digamos, los requerimientos de nitratos sublinguales. Recordemos que esto se valoró en los estudios con nitratos y no se observó. En el estudio de angina crónica en diabetes también se observó una menor necesidad de uso de nitrato sublingual debido a que los episodios de angina disminuyeron. El estudio que trató acá de valorar el mayor número de pacientes fue el Merlin, con, ustedes pueden observar ahí, más de 6.000, casi 6.500 pacientes, pero que acá el escenario es muy importante porque buscó incluir pacientes después de un SICA-ST no elevado y los aleatorizó a ranolazina versus placebo para ver un punto final de muerte, infarto o revascularización. Si bien es cierto el punto final no fue alcanzado, hay análisis preespecificados que demuestran cierto rol en algunos subgrupos de pacientes. Por ejemplo, se observó que sí existió una reducción de la isquemia recurrente de manera significativa en el grupo asignado a ranolazina. Y quizás esto fue basado en que algunos de estos pacientes, 6.500 pacientes, más o menos se observó que algunos de estos pacientes tenían angina previa. Y esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Porque lo otro que también valoró el Merlin, dado que el seguimiento fue de mayor tiempo, fue justamente sobre este temor de las arritmias ventriculares. Y tanto en los grupos de alto riesgo como FEBI debajo de 40 o en aquellos que tienen intervalos QT muy prolongados, en ambos grupos las barras en azul me indican de que hay menos arritmia ventricular con ranolazina versus el placebo. Independientemente del QT,
independientemente de la fracción de eyección. Y en aquellos que tenían angina previa, pues vamos a ver que no solo van a reducir el empeoramiento de angina, la necesidad de nuevos fármacos o la isquemia recurrente, sino sí alcanzan a disminuir el punto final primario que se estableció de manera preespecificada. Esta es la evidencia que se cuenta con ranolazina, pero debemos recordar el otro subgrupo. Habíamos hablado de que los síndromes coronarios crónicos también involucran la enfermedad coronaria no obstructiva, que tiene todo este matiz de posibilidades y que sabemos que en realidad cada vez más se observa que el grupo de pacientes con enfermedad coronaria no obstructiva pues resulta importante. Al menos en esta serie, 31% la tenían, y a medida que va pasando el tiempo, ustedes van viendo que en azul tienen la enfermedad coronaria no obstructiva, se hace cada vez más frecuente, sobre todo en mujeres. Esto es muy importante porque sabemos que hay ciertos fármacos que no tienen un rol, los tradicionales sobre todo, en enfermedad coronaria microvascular. Y en cuanto a ranolazina, los diferentes tipos de pacientes con los diferentes fenotipos de enfermedad microvascular, la mayoría de ellos reduce los indicadores de angina o de isquemia, y en los metaanálisis se puede observar que en estos pacientes mejoran la capacidad funcional, los niveles de angina y sobre todo la calidad de vida, porque es claro saber de que el hecho de que al caminar me duele el pecho y piense que me va a dar un infarto va a deteriorar mi calidad de vida definitivamente. Esto nos hace ver entonces y nos lleva a la parte final, que son los estudios o los efectos pleiotrópicos de la ranolazina, en donde a la cabeza se puede observar que en un metaanálisis, además de lo que se observó, 13.000 pacientes seguidos por este periodo de tiempo, aunque no se encontró eventos o disminución de eventos en forma significativa, sí se pudo observar reducción de isquemia y la reducción de fibrilación auricular en un 25%, así como también la reducción de la hemoglobina glicosilada, principalmente porque la inhibición de estos canales o el bloqueo o el cierre de estos canales de sodio hace que el glucagón disminuya y por lo tanto disminuye la hiperglicemia. Además, haciendo de que las células beta se vuelvan hiperfuncionales, y se han analizado que la masa de las células beta se han incrementado en estudios experimentales con ranolazina comparado con el placebo. Entonces estamos hablando ya de otros efectos no relacionados necesariamente con la isquemia cardíaca, y es sabido por todos de que existe un continuum entre los factores de riesgo tradicionales que conocemos como asociados a estos síndromes coronarios crónicos con la miopatía atrial. Y la miopatía atrial obviamente es el precursor de la fibrilación auricular. Nuevamente vemos lo que significan las experiencias de el uso combinado de ranolazina con otros antiarrítmicos para lograr la cardioversión, afirmando de que existe un sinergismo que se podría considerar en estos pacientes que tienen síndrome coronario crónico y que luego hacen fibrilación auricular para revertir la misma. Incluso después del Bernacalan, la combinación que sugieren son aquellos pacientes que están con ranolazina y con amiodarona. De esta manera, entonces, se proporciona un poco el beneficio pleiotrópico de disminuir o de proporcionar la mayor probabilidad o la mayor éxito en la cardioversión. Pero además de eso, son pacientes a los cuales se les puede reducir la incidencia de fibrilación auricular. Y ya habíamos mencionado que la reducción se estima aproximadamente en un 25%. Y finalmente, esto ha sido llevado en un estudio del mundo real en el grupo italiano, en donde ustedes pueden notar que son cerca de 150.000 personas con síndrome coronario crónico, de los cuales 22.000 están con ranolazina, y después de haber hecho un análisis por análisis de propensión, se pudo establecer que pues aquellos pacientes que tenían ranolazina para los mismos factores de riesgo comparado con los que no tienen, pues disminuye la incidencia de fibrilación auricular. ¿Será que esto depende porque los fármacos que se usaban eran diferentes en el grupo de ranolazina versus los que no tenían ranolazina? Pues acá se ve que en rojo son los que tenían ranolazina, en azul los que no tenían, y se ve que prácticamente la terapia concomitante era la misma. Y aún a pesar de que la terapia concomitante es la misma, la reducción de fibrilación en este estudio del mundo real supera el 40%, la reducción de arritmias ventriculares y la mortalidad por toda causa también resultan beneficiados en aquellos que usan ranolazina. Por lo tanto, diríamos que esta guía de síndromes coronarios crónicos, pues evidentemente involucra de una manera más amplia todo el espectro del paciente con enfermedad coronaria, que no solamente es epicárdica, sino también microvascular. Establece un algoritmo que me permite ir paso a paso para poder
maximizar la eficacia de los estudios y asegurando que un estudio invasivo sea utilizado cuando realmente lo justifica para poder asumir el riesgo que implica. La revascularización debemos guiarla en función de lo que querramos. Si yo quiero mejorar sobrevida con la revascularización que yo decida hacer, va a ser en aquellos pacientes que tienen anatomía de alto riesgo, independientemente de la fracción de eyección. Pero si yo lo que quiero es mejorar síntomas, pues tengo que ver que ese paciente primero reciba la mejor terapia antianginosa o antiisquémica posible. Para ello, entonces, es que esta guía pues corrige un poco, enmienda uso de fármacos que ya deja de ser escalonado entre primera y segunda línea y prácticamente los pone a un nivel bastante comparable y que depende del tipo de paciente con síndrome coronario crónico, que hemos visto que son hasta 5. Finalmente, en cuanto a los beneficios de ranolazina, podemos diferenciarlos de acuerdo a justamente la división del síndrome coronario crónico en aquellos que tengan enfermedad epicárdica. Si tienen síndrome coronario agudo, pues el beneficio que se ve es la reducción de la isquemia recurrente, y si aquel paciente con síndrome coronario agudo o tenía angina previa, ahí sí voy a disminuir eventos, muerte, infarto, revascularización. Y digamos que si es que el paciente tiene un síndrome coronario crónico, queda claro de que ranolazina también puede disminuir los síntomas y la isquemia medido a través de los diferentes parámetros en las pruebas de esfuerzo. Afectación también, beneficio en enfermedad microvascular, reducción de la glicosilada y finalmente en la reducción de las arritmias, tanto fibrilación auricular como arritmias ventriculares. Muchas gracias.